recaudación y mayor producción petrolera. La Secretaría de Hacienda lo ha calificado como realista y responsable, pero el logro de sus éxitos a partir de esos supuestos va a requerir además un poco de fe. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver unos datos desde el paquete económico que el pasado fin de semana entregó el Ejecutivo al Congreso para arrancar aquí en el foro con nuestro programa de hoy. El paquete económico 2020, calificado como conservador por Hacienda, apuesta por combatir la evasión y rescatar a Pemex como los ejes para recuperar el ingreso y relanzar la economía, aunque ambas condiciones pueden sobreestimarse según expertos y calificadoras. El paquete plantea una meta de superávit primario de 0.7% del Producto Interno Bruto, como lo sugirieron las calificadoras, pues asumirlo arriba del 1% afectaría el crecimiento. Los sectores más beneficiados son los rubros de seguridad, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como los principales programas sociales del presidente López Obrador, que experimentan un aumento de 2.8%. Los ingresos descansarán en una fuerte política de combate a la evasión fiscal y de austeridad en el gasto público, como ya se registró en 2019, así como en la expectativa de que se recupere la producción de petróleo. Posturas. 1. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA en México, consideró sobreestimada la producción petrolera, que el gobierno proyecta que quedará cerca del umbral de los 2 millones de barriles diarios, un nivel perdido hace 2 años. 2. Los recursos ahorrados en los fondos de estabilización que tiene México alcanzarán para compensar todavía el año entrante algún problema de ingresos que puedan registrar las finanzas públicas, advirtió Moody's. 3. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, califica el presupuesto de realista y responsable para que así lo perciban los mercados, pero tendrá un impacto financiero en el país, dijo. ¿Logrará el paquete económico sus metas en un ambiente internacional adverso y volátil? Informó Fernanda Dávila. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del paquete económico. Estos instrumentos, presupuesto, política de ingreso, de gasto, que van a marcar el rumbo de la economía mexicana en 2020. Han sido el tema, uno de los temas principales de la semana, y por eso me da mucho gusto poder abordarlo con Fausto Barajas. ¿Cómo estás, Fausto? Pepe, buenas tardes al auditorio. Un gusto además entrarle contigo a este tema. Tú que eres un especialista en asuntos de política pública, infraestructura y por supuesto presupuestales. Primera consideración, desde el fin de semana cuando lo presenta el secretario de Hacienda. Domingo en la tarde. Sí. Domingo en la tarde al Congreso, parece que buena parte del mensaje que contiene el presupuesto, los números, los balances, la cuadratura del círculo que tuvo que hacer para poder ofrecer este paquete, iba dedicada un mensaje a tener tranquilos a los mercados, a pesar de que el propio Ejecutivo los ha descalificado en varias oportunidades. Entonces, primera reflexión, los mercados no importan, pero al mismo tiempo parecen centrales a la hora de mandar un mensaje económico de la magnitud del paquete 2020. A ver, sin duda importan, y el presidente yo creo que le importa demasiado, o sea, al fin y al cabo. Lo sabe clarísimo. Yo creo que lo tiene claro, y sí creo que el nuevo secretario, Arturo Herrera, que presenta este presupuesto por primera vez, el pasado, digamos, ya le metió mano el nuevo gobierno, pero todavía hechura con la administración saliente del presidente Peña, ¿no? Además por obligación. Van jalando, ¿no? Súbanle, métanle acá, ¿no? Las partidas que les interesa, en fin. Que, dicho sea de paso, pues por lo regular ningún gobierno acaba ejecutando lo que mete en ese año porque no se engolosinan, ¿no? Creyendo que llegan y agarran el avión y lo manejan. Sobreestima, subestima, de eso vamos a hablar ahorita. Sí, y entonces este presupuesto, lo que sí creo que hace muy bien Herrera, previo al anterior secretario, por personalidad, comunica mejor, sale mejor, ¿no? Es un hombre que le gusta también los medios, le gusta estar dando entrevistas, dar los números, los datos, y eso yo creo que ayuda mucho, si no a convencer, al menos a tranquilizar, porque hay información en el mercado. Yo creo que ya ha habido las reacciones de las calificadoras, o sea, lo ven con reservas, no es que estén aplaudiendo ni diciendo ven bien, o sea, lo que siguen, déjame decir, no sé si la palabra es premiando, pero siguen diciendo, bueno, pues está viendo
estabilidad o está viendo un presupuesto conservador. Pero ¿cómo calificarías? A ver, en principio, pese a todos los barruntos de, digamos, de un estancamiento económico que amenaza con permanecer y el temor de que efectivamente las calificadoras puedan reducir la nota, primero de Pemex y luego del país, como hemos venido platicando en los últimos meses, la recepción en particular del paquete económico parece haber sido muchísimo más tranquila de lo que uno hubiera, augurado. Yo creo que ahí, no, yo creo que es un documento, o sea, yo se imaginaba a Arturo Herrera haciendo esto, pues es un, a ver, yo creo que como él dijo, no es ni siquiera no es neoliberal. No dijo ni neoliberal ni ya lo populista. he dicho aquí, Arturo Herrera es un tecnócrata de la 4T, pero es un tecnócrata. O sea, es muy parecido a lo que venían a los secretarios previos en su perfil, en su manera incluso de comunicar, en la manera de hacer el presupuesto, en mi opinión, demasiado conservador. O sea, este presupuesto pudo haber sido hecho en el 2018 o en el 17 o en el 16. ¿Sí? ¿Crees que, para seguir con la broma presidencial, crees que Carstens habría hecho un presupuesto igual? Pues sin duda, yo creo que sí. ¿Sí? A ver, con algunos matices que yo creo que es cuando le vas entrando ya al detalle de si le están cargando ciertos programas sociales, la parte de Pemex, pero en el balance general sigue mandando la misma señal que se lleva bañando años con los presupuestos. A ver, entonces un primer ingrediente, Arturo Herrera, que además me llama la atención, sí. Entre paréntesis, esta semana algunas encuestas sobre cuáles son los secretarios mejor calificados del gabinete del observador, él está puntuando, a pesar de que lleva en el cargo, que son 2 meses, sí, aproximadamente, no más. Pero yo creo que sale a dar mucha información, llena, y según yo está llenando un hueco que había de información, buena o mala, pero le está dando. Sí, bueno, es un hecho que sale mucho más que Ursúa. No, y da clarísimo. Más, déjame decir, da más narrativa y justificación a las acciones o lo que dice el presidente en sus mañaneras, ¿no? Les da cuerpecito y les trata de dar temas económicos, numeritos a las cosas. Y sea, eso al menos ayuda moldea mejor. Con cierto sector, ¿no? Dígase calificadoras, bancos, Círculo Rojo, a tener un interlocutor, digamos, que habla más o menos en el mismo lenguaje, ¿no? Y eso ayuda. Sigo con los paréntesis. Las expectativas de crisis que abrió la renuncia de Ursúa han sido superadas rápida y fácilmente por Herrera, y lo estamos viendo en el presupuesto. ¿Aceptarías esa afirmación? En la comunicación, o la sin duda. Lo que sí creo es que el tema es estructural. O sea, tú cuando ves este presupuesto, yo creo que la preocupación no es nada más, o sea, si el gobierno bien o mal. Lo que yo creo que estamos viendo de fondo ya son presupuestos estancados o que no están ayudando o promoviendo el crecimiento económico y, por lo tanto, un mayor desarrollo, que es lo que le gusta al presidente la palabra, y eventualmente atacar la desigualdad. Pero fíjate ahí qué interesante. A ver, esa afirmación, déjame cotejarlo con las exigencias de las calificadoras. El mensaje parece haber sido: vamos a mantener la estabilidad macroeconómica a costa incluso de, como tú dices, no entrar a resolver problemas estructurales como el estancamiento, la falta de desarrollo, etcétera. ¿Se vale eso? A ver. Va a aguantar y ha venido aguantando. Y yo creo que parte también de lo que viste, déjame decirlo, políticamente, en los movimientos, más allá de la corrupción, la impunidad en México, también un desgaste de los gobiernos de atender o no poder llegar a cumplir las expectativas de lo que se había vendido como el crecimiento económico. Y con el crecimiento económico, el modelo que se está utilizando. Sí. O sea, no llegó a llenar las expectativas. Y cuando viene y gana el presidente actual, lo que se viene un cambio de modelo, un cambio de régimen. Pues un cambio de régimen vendría también implicado pues, por un cambio fuerte o estructural en las finanzas públicas, lo cual hoy no estás viendo todavía en el presupuesto. Sí ves los matices, o sea, que yo creo que son algunos focos, no sé si hay rojos o amarillos, pero por ejemplo, ¿cuánto le estás dedicando a Pemex otra vez de presupuesto que estás quitando de otras áreas? Cuando tienes un presupuesto muy apretado y cada vez más apretado. A ver, sin margen de maniobra han dicho también. Bueno, a ver, no tienes margen de maniobra. Y cada vez el presupuesto es mayor. O sea, es que es paradójico. La gente, tú le dices, el presupuesto crece, entonces la gente se queda con el mensaje este gobierno voraz, ¿no? Todos los gobiernos, el de la 4T, los previos y los previos, ¿no? Porque no ha habido presupuesto nacional que baje, ¿eh? O sea, sube un poquito de 5.8, que era el año pasado, a la propuesta al PPF, que es el proyecto de presupuesto de la Federación, a 6.1 este año. Entonces, todo va aumentando marginalmente.
Pero cuando ya empiezas ahora sí que a escudriñar el presupuesto, te das cuenta que de esos 6.1 billones de pesos, que equivalen prácticamente al 25% del PIB, es un 4% del Producto Interno Bruto del país, pues ahí se está yendo casi un billón, un poquito menos de un billón en pensiones, simplemente de lo que son IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex, ¿no? Pensiones, para acotar el punto que pone sobre la mesa, va a significar una erogación superior a la recaudación del IVA. Claro. Para 2020. Es una cifra gruesa. Vamos a escudriñar un poco más el paquete económico. Analizando el paquete económico, cómo se va a distribuir el gasto total del país en 2020 y de dónde se van a obtener los ingresos para poder financiar ese gasto. ¿Quiénes son los que van a ganar en este paquete económico 2020? ¿Cómo ves, Fausto? Principales ganadores del presupuesto. Mira, bueno, Pemex, sin duda, digamos, en el presupuesto va a tener mayores recursos, vas a tener algo en CFE, vas a tener en algunos de otros rubros. CFE y Pemex, un incremento de 5.2% en conjunto. Sí, como Pemex, sí, también vas a tener la Secretaría del Bienestar, también van a subir por los programas sociales, educación, también por los programas de Bienestar, las becas. 2.8. Sí, te vas a ir a niveles, por ejemplo, el Bienestar está programado en 173,000 millones, tienes CFE con 456 en total, tienes energía, tiene un pequeño incremento, tienes el IMSS también tiene algo de incremento, Pemex, el ISSSTE un poco, pero Pemex es sin duda el más ganón en términos de las transferencias de inversión. Que sea de paso, no es suficiente para lo que se necesita para una empresa como Pemex para invertir. Y hay que mencionarlo. Es por eso que en algún momento se planteaba, sin etiquetar, la posibilidad de la participación más activa en el sector energético del sector privado, nacional e internacional, para compensar las capacidades. Pero ¿cómo lo traes ahí? A ver, es que a Pemex le están echando todos los kilos. Eje de este gobierno, rescatar a la industria petrolera. Le están metiendo cerca de 45,000, alrededor de 40,000 millones. Luego, vía reducción de la carga fiscal, pues me imagino que son otro tanto. A eso súmale hoy el adelantamiento del pago y amortización de deuda. Que no es suficiente, ¿no? 5,000 millones, sí, ¿no? Y creo que las mencionan sobre 7,000, pero... 5,000 millones para la empresa petrolera más endeudada del mundo, más de 100,000 millones, entiendo. 106,000, sí. Que hay que mencionar. Se duplicó durante la administración de Lozoya, a principios entre 14 y 15, con la producción cayendo de manera brutal. O sea, esos 50,000 no se ve dónde estén generando riqueza. Esa parte es brutal, en efecto. ¿No? Entonces, sí, el grueso pero la empresa petrolera más endeudada del mundo. Claro, pero la parte más, digamos, una parte, un pico de endeudamiento se registra al final del sexenio de Peña Nieto. A mediados, ¿no? Bueno, desde mediados del sexenio, a mediados, a pesar de la expectativa de la llegada de la inversión privada dentro de la reforma energética para producir mucha más petróleo. Así es. Y explorar aguas profundas, que no se produjo. No llegó lo suficiente y mucho menos se alcanzó la meta que podría dar al presupuesto en caso de que... Yo creo que ahí fue una venta, y yo creo que el presidente López Obrador agarró y barrió, déjame decirlo, con la reforma en su momento que hizo el presidente Peña de la apertura del sector energético, de facto, ¿no? Digo, no legalmente, no está como la educativa, que sí le echó para atrás. Legalmente, pero de facto, legal en el Congreso. Dijo, no han dado lo que dijeron. Porque yo creo que vendieron expectativas de más, ¿no? Entonces, si recuerdas, en aquella época del pacto, dijeron que íbamos a estar creciendo al 5% hacia finales del sexenio, ¿no? 2017, 18. Algo que no se produjo. No ocurrió. Esa estimación. Y le metes el ruido, ¿no? De tráfico de influencia, corrupción, en fin, todo eso, combinado, sin tener, y la producción baja. Y cuando digo la venta de expectativas fue muy alta, o la manera en que se dijo, porque, por ejemplo, aguas profundas. Tú de cuando entras a aguas profundas a que puedes ver el primer barril de petróleo, el primer aceite que le llaman, pues te pueden pasar 10 o 12 años, en que encuentres el primer. Wow. Entonces, ya para que tengas
producción significativa, pues te puedes echar a lo mejor entre 15 y 20 años por los desarrollos de lo que implica aguas profundas versus las aguas, digamos, someras, que son aguas bajas, que son tirantes a lo mejor de 50, 100 metros, como es la zona de Campeche, donde está Cantarell, Cumalopsabe, sus yacimientos. Entonces, sí estamos hablando de dimensiones diferentes y de recursos brutalmente enormes para poder desarrollar estas zonas. Pero en efecto, ahí digamos que los pronósticos o las expectativas del gobierno anterior se basaban en mayor producción, mayor crecimiento, y lo único que hubo fue mayor deuda. Tenemos a Mariana Campos también en la línea de México Evalúa. Déjame contactarla. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, me da muchísimo gusto saludarte a ti. Hola, Fausto. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Mariana, estamos comentando, la verdad es que el presupuesto, tú nos corriges o cuál es tu opinión, pero parece basarse en 3 supuestos importantes. 1, más crecimiento; 2, mayor producción petrolera; y 3, mayor recaudación fiscal. Comenzando por la parte petrolera, ¿te parece sostenible las expectativas de que no solamente deje de caer la producción petrolera, sino que se logre remontar el peor bache que ha tenido la industria, pues qué te diré, desde los años 40, fácil? Ya, mira, yo creo que en efecto la producción está sobreestimada, ¿no? Pero, a ver, ahí hay un punto muy importante. Lo que ahorita importa observar es el tamaño de la plataforma de exportación. Esta plataforma de exportación la están aumentando. Es decir, por ejemplo, en abril enviaron un dato al Congreso preliminar de que la plataforma iba a ser de 1.085.000 barriles y con un precio de $55. Pero ¿qué pasó? Que en los siguientes meses, en los mercados de futuros, se empezó a ver que el precio del petróleo va a bajar. Ajá. Entonces, eso les pegó muy fuerte porque entonces se tiene que cotizar pues en 49. Y, o sea, me parece que ahí el precio es realista, por lo menos de lo que se puede ver ahorita. Entonces, lo que ellos hicieron fue aumentar el tamaño de la plataforma. Es decir, pues a menor precio tengo que vender más barriles para que entonces no me pegue tan duro, porque si no, sí iban a tener que hacer un recorte de entrada algo considerable. Entonces, creo que en ese sentido toman la decisión correcta y no creo que haya sido una decisión fácil. ¿Por qué? Porque de esto que se produce, una parte se va a exportación y otra parte es un insumo para los procesos de refinación. Entonces, lo que digamos, esto que se va a exportar más, pues va a dejar de ir a las refinerías. Yo creo que por eso se está planteando un escenario de producción más alto. A ver, pero en cualquier caso, a ver, lo que estoy entendiendo es que la fórmula que acaban de emplear de incrementar la plataforma de exportación sería, Fausto, pues la misma que van a tratar de hacer el próximo año. Sí, a ver, yo sí creo que, a ver, está el tema de la producción, digo, la plataforma, que es con lo que va a estar supuestamente vendiendo el día a día en promedio durante todo el año. O sea, sí está elevándose a 2 millones la producción de petróleo. Y eso no creo que haya maneras de subirla del 1.7 que tienes cuando ha venido cayendo de manera constante desde el pico que tuvimos en el 2004, donde México producía 3.4 millones de barriles. No, eso es correcto, pero la plataforma de exportación están planteándola en 1.134.000. 134, o sea, si hay producción para exportar eso. Sí. ¿Sí me explico? Lo que ahí te va a castigar es la meta que ellos traen en el plan Pemex de mandar a refinación. Es decir, no puedes aumentar tu plataforma a 1.134 y prometer mandar a refinación 788, ¿sí? Entonces, ahí por eso aumentan la producción, que yo también considero que es poco realista. Entonces, ¿qué pasaría si no se concreta esta producción que están poniendo en el paquete? Bueno, pues ¿van a privilegiar el plan Pemex o van a privilegiar el paquete económico? ¿No? Esa es la disyuntiva, pero sí traen una plataforma de exportación viable, porque sí con la producción actual, aunque no incrementada, puedes exportar esa cantidad. A ver, pero ¿y qué significa? Perdón, ¿qué significa esa disyuntiva? Tener que elegir entre el plan Pemex o el paquete económico. ¿Y en qué se traduce en términos concretos? ¿En qué se traduce? En que si tú produces, vamos a suponer, 1.6 millones de barriles
y tú prometes exportar para tener ingresos suficientes, petroleros, sustentar lo que viene de gasto en el paquete, tú prometes exportar 1.134, el restante no te da para cumplir con la meta del plan Pemex, que es 788 de enviar a barriles. Ok. ¿Sí me explico? O sea, la producción se Sí. parte en dos, lo que exportas y lo que procesas en las refinerías. Entonces, ahí lo que pasaría es que estarías enviando menos a refinación, y eso te vuelve cuestionable tu proyecto de refinería. ¿Cómo ves, Fausto? No, ¿Qué crees que elijan en caso de ese dilema? No, a ver, aquí lo que está mandando, bueno, al menos en el paquete económico, pues, es mantener la plataforma de exportación. Bien, como dice Mariana, lo que vas a tener que bajar es la dieta que estás enviando a las 6 refinerías que hoy existen. Lo que va a ocurrir si esas 6 refinerías tienen menor insumo o menor dieta, lo vas a tener que compensar Con probablemente importaciones, importando, ¿no? importando y- gasolina de Que eso, principalmente digo, ya cuando de Estados entras a Unidos. ver el tema de Dos Bocas, pues te vuelves a decir, bueno, pues ahí está la decisión y pues importar gasolinas, eso lo puedes hacer si necesitas y sigues exportando para mantener al menos ingresos de la materia prima que tienes en el país, y eso es lo que están manteniendo y apenas elevándolo un poquito versus lo que fue aprobado el año pasado, ¿no? En la plataforma. Bueno, ahí está, petróleo, ahí está la primera incertidumbre y la primera interrogante. Segunda interrogante es la mayor recaudación fiscal. Están hablando de lograr una meta de 146 mil millones de una cruzada, digámoslo así, contra la evasión, acompañado de algunas medidas como las que ayer aprobó el Senado para fortalecer los dientes del SAT y poder perseguir a factureros y al delito de defraudación. ¿Es viable, Mariana, esa cantidad a partir de una cruzada contra la evasión? No, yo creo que el tema de la recaudación sí trae problemas. Y eso es porque, primero, no creo que vayamos a crecer 2%, ¿no? Todos los analistas externos al gobierno están moviéndose en un escenario entre 1.4 como máximo y bueno, quizás este máximo es como una especie de consenso. A ver, pero su máximo es el rango mínimo que están ofreciendo en el paquete, ¿no? Casi, 1.5. Está desplazado por eso el paquete. Y 0.8% es el menor que yo he visto. Entonces, yo sí no creo que vayamos a crecer un 2%. Entonces, eso sí nos compromete la recaudación, el ICR y el IVA. Hay que decir esto. En abril hicieron unas primeras estimaciones, donde ellos también traían ahí un aumento, pero más moderado de la recaudación. ¿Qué es lo que vimos en el verano? O sea, entre abril y septiembre. Ajá. Primero, se materializó, digamos, la falta de crecimiento en el segundo trimestre. Estancamiento, sí. O sea, no fue una buena noticia. Bordeando la recesión, para decirlo claro. Bordeando la recesión. Tú sabes que los indicadores industriales, ¿no?, de la actividad industrial, pues tremendos, por los suelos. Y luego también, en julio, el último informe de finanzas públicas ya trae muy lastimada la recaudación. Es el primer mes del año que traemos recaudación por debajo de lo que traía el mes del año anterior, es decir, julio de 2018. En los demás meses del año sí veníamos por debajo de lo programado, pero no veníamos todavía por debajo de lo del año anterior. Yo creo que es una muy mala noticia lo sucedido en julio. Entonces sí creo que lo que va a pasar es que el ingreso de recaudación va a ser menor. Ahora, yo creo que lo que ellos ya saben es que eso sí va a pasar, pero ellos tienen sus fondos de ahorro. Entonces, más bien esto va a ser una cuestión de si les va a alcanzar o no con los fondos de ahorro. Traen 244 mil millones de pesos ahorrados. Déjame hacer una pausa que me están pidiendo y regreso justo a ese punto que me parece interesante, porque incluso las propias calificadoras están destacándolo como justo el resorte que puede salvar a las finanzas públicas en caso de que los 3 motores que están planeando no arranquen a la velocidad que están esperando. Déjenme analizando el paquete económico 2020. Antes de irnos a la pausa, decíamos, se basa en 3 supuestos: más crecimiento, más recaudación y más producción petrolera. ¿Qué pasa si eso falla? Fausto decía, Mariana, hace un momento, y también lo apuntaba la calificadora Moody's, hay un fondo de estabilización que puede permitir al gobierno compensar en caso de que estos motores no den el resultado
el resultado que requieren para poder cubrir con el gasto. No, a ver, ¿Cómo la ves? Yo creo que, a ver, el presupuesto como lo ves en sumas y restas, o sea, y puedes tener cuestionamientos respecto a si la producción no está robusta u otras cosas, pero yo creo que lo que debe preocupar más es lo que te decía al principio, este presupuesto no te está dando para crecer más, no está sacando la pelota del parque, que es lo que nos debería estar preocupando, sigue siendo lo mismo. O sea, lo que está ocurriendo, que a mí lo que me preocupa más del paquete o el presupuesto, lo que viene es, cada vez tienes menos margen y no estás haciendo nada novedoso para o subir impuestos o deuda o lo que quieras, para jugarle de manera diferente a lo que ha venido siendo. Estás manteniendo, sí, la disciplina, ¿no? Dentro de los márgenes que te dan las calificadoras, pero creo que se está haciendo poco. O sea, estás viendo la inversión está creciendo. A ver, pero puede ser más grave aún, porque si fallan estos supuestos, voy contigo, Mariana, y hay que echar mano de los fondos de estabilización, donde puede venir la bronca, por decirlo coloquialmente, es en 2021. ¿Cierto? ¿Cómo ves, Mariana? Sí, es correcto. O sea, yo creo, bueno, todo va a depender de cuánto crezca la economía. Nosotros, de hecho, mañana tenemos una conferencia de prensa al respecto para explicar cómo lo estuvimos manejando en escenarios de sensibilidad. Pero lo que nosotros vemos es que si crecemos arriba del 1.1, me parece que con la sensibilidad que muestran los ingresos de recaudación, podrían ser suficientes los ahorros para salvar, digamos, el año y no tener que hacer recortes, pero te quedarías pero los usas como que sin pocket money, ¿no? O sea, todos los ahorros de los fondos te los gastarías con 1.1% de crecimiento en 2020, ¿es correcto? Es correcto. Si te vas por debajo de eso, ya no te son suficientes los fondos, tendrás que optar por más endeudamiento o hacer un paquete de recortes, de los cuales ya hay muy poco espacio, porque es correcto, o sea, una gran parte del presupuesto pues ya está fija en gastos de obligaciones, en lo que mandas a los estados, o sea, que ya no tienes, la verdad, margen de maniobra. Entonces, pues bueno, te quemarías los ahorros y ahí estoy hablando nada más de que el crecimiento bajó. ¿Qué pasa si de pronto Estados Unidos entra en una recesión o te sucede algún tipo de fenómeno exógeno? Bueno, te podría complicar aún más, ¿no? Entonces, creo que pues sí, la situación fiscal está llegando a un límite y necesitamos pues abrir una discusión. Estamos llegando al límite. Fausto Barajas, la situación fiscal no da para mucho más. Cada vez el margen de maniobra es menor y México Evalúa pone en 1.1, digamos, la línea roja antes de tener que endeudarse. ¿Cómo ves? No, endeudarse me refiero a subirlo con porcentaje del PIB, porque cada año le están metiendo casi 2 puntos del PIB. Lo único es que se mantiene la proporción, en teoría, cuando crece la economía, cuando crece, porque pues este año no va a crecer y seguramente esa proporción debe crecer algo, dependiendo cómo quede ya el balance de la deuda. Pero, a ver, lo que decía Mariana es cierto. Este tema ya está apretado, cerrado, ¿no? Y ya lo que estamos haciendo, de veras, es sumas y restas para ver que nos medio cuadre y la calificadora. Y lo que estás viendo es cuando ves el bosque y dices, esta cosa no está dando, o sea, la inversión no le está subiendo nada, no estamos invirtiendo nada comparado con otros países de la OCDE o países desarrollados. Cada vez tienes más presión para las pensiones. Ni para los proyectos presidenciales de Santa Lucía, ni para el Tren Maya, entiendo que hay dotación de recursos suficientes. No, y lo que también estás haciendo en términos de poner un motor, digamos, en la inversión pública, que le estás manteniendo en niveles abajo del 3% del PIB. Y si le quito Pemex, estamos en 1.5. Si yo comparara con países que invierten para mantener plataformas logísticas de producción y están incentivando su economía, estás en niveles del 5%. Estamos pelas. Sí, dirían que muy rezagados. Dirían que estamos casi haciendo encaje de bolitas y va a ser difícil que esta administración pueda rehuir a ir a una reforma fiscal. Un presupuesto, en efecto, con muy poco margen de maniobra, una carga muy fuerte, por ejemplo, pensiones en el paquete económico 2020, va a equivaler el egreso, los gastos en pensiones a todo lo que se recaude de IVA. Y Fausto Barajas, la verdad es que cada vez parece más difícil. Si uno ve los números, incluso los que ponías ahorita sobre la mesa, de lo que estamos invirtiendo en infraestructuras, para el desarrollo, justamente para el desarrollo,
que es tan bajo, pensar que va a ser difícil sostener esta situación sin una reforma fiscal mucho más profunda. ¿O crees que vaya a ser suficiente el asunto del combate a la informalidad y la evasión como para poder compensar? Eso no te va a dar, y hay que ver de veras los números en dónde están, porque aunque te digan los 136,000, 150,000, estás hablando de 0.7% del PIB, que sí es buenos recursos sin duda, ¿no? Pero cuando estamos hablando, y el ejemplo que dabas, o sea, ahorita, las pensiones casi representan 1 billón del presupuesto, o sea, ¿no? De 6, 1 se va al pago de pensiones, simplemente de las pensiones del IMSS, el ISSSTE, la parte federal, ¿no? Eso es más grande que toda la inversión pública que hace el gobierno. El gobierno va a invertir este año 760,000 contra 1 billón de pesos que se pagan, ¿no? La amortización. La inversión en infraestructura total del gobierno. Donde está Pemex, CFE, Comunicaciones y Transportes, la CONAGUA, IMSS, y lo que transfieres a los estados, que se conoce como inversión pública. Te va a dar 760,000 millones. Eso representa 2.9% del PIB en el mejor de los casos. Y si le quitas Pemex, que anda de cerca de 350,000, 80,000, le quitas Pemex, es 1.5. Entonces, cuando ves esta magnitud de la poca inversión que le estamos metiendo, pues estás viendo por qué estamos creciendo a niveles del 2%. O sea, la última vez que en este país invirtió a niveles del 5% fue en el año del 2011-2012. Cuando había crecimientos casi del 4%, que ya se nos hacían medianos. Bueno, medianos. Después de ahí no hemos crecido a más del 2. Pero además, después de la crisis de 2008, 2009, o sea, como si hubiera sido un plan contracíclico. Y luego hubo un rebote, ¿no? Y se mantuvo la inversión. Pero con esto lo que estás viendo es que el presupuesto ha sido creciendo marginalmente, pero rubros como las pensiones, la amortización, la amortización de la deuda es del tamaño de la inversión, del orden de 760,000 millones. O sea, estamos pues por eso los márgenes de maniobra son tan estrechos. Vamos a necesitar mucha más imaginación para ir más allá de cuadrar el círculo del presupuesto. Muchas gracias, Fausto Barajas. Muchas gracias también a Mariana Campos de México Evalúa por haber estado con nosotros, pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado.